Démosle la palabra a nuestros profesores que nos están acompañando en la mañana del día de hoy. ¿Sí? Tal vez quisiera, ya que estamos hablando de construcción de paz y de esos retos, los retos para la construcción de paz, y estamos abordando una mirada interdisciplinaria, ¿sí?, entre la psicología y el derecho. Plantearles a ustedes cuáles en concreto podríamos decir o determinar que actualmente son los principales retos, ¿cierto? Podríamos tal vez identificar en términos generales cuáles serían los principales retos para la construcción de la paz. Profesora, no sé. Bueno, pues a mí sí me gustaría hacer una pregunta. Como decía el doctor Benjamín, el discurso que tenemos cada uno por nuestra profesión es completamente diferente, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando a veces estaban hablando los abogados, algunos abogados, uno escuchaba mandarín avanzado, no entendía absolutamente nada. Pero hay de tener claro que no solamente los abogados y los psicólogos, sino muchos otros profesionales tienen que estar vinculados al proceso pues que se está llevando a cabo de posconflicto, de posacuerdo, y cada uno tiene un papel importante, ¿no? Pero me gustaría hacer una pregunta y que de pronto ustedes como estudiantes también desde su profesión, porque en un futuro puede que tengan que llegar a, digamos que a refutarlo o a tener un enfrentamiento para que su posición como profesionales también sea tenida en cuenta y sea muy valioso. Muchos del discurso que hablaban los doctores, los abogados, iba a cumplir la ley. Con cumplir la ley quiere decir que se está logrando el perdón, la reconciliación, la resignificación, la no repetición, ¿no es cierto? Entonces yo sí quisiera preguntarle a los invitados qué opinan todos, si en realidad con el hecho de que se cumpla la ley, de que se cumpla lo que dicen los acuerdos de paz realizados hace unos 4 o 5 años, es suficiente. Ya con eso definitivamente tenemos o aseguramos una no repetición y una resignificación de las víctimas. Pero si ustedes como estudiantes también tienen una visión y quieren opinar, levantan la mano, porfa. Listo. Bueno, en realidad yo creo que la apuesta que tenemos es el principio para llegar a grandes cosas. Si bien es cierto, firmamos, porque nos incluimos todos los colombianos, un acuerdo, el cual aún no se ha llevado a cabo y tenemos que ser conscientes que es un acuerdo con un grupo armado, que igual en Colombia existe todavía otros grupos armados y otros que se están formando a raíz de las personas que ya se han desmovilizado. Entonces creo que es un gran paso, sin embargo no es el único. Colombia tiene un camino largo para llegar a digamos, a una paz completa. Sin embargo, creo que es la oportunidad para empezar a cambiar, para empezar a creer en nuestro país, en las personas que somos y más aún en dar la oportunidad para aquellas personas que han sido vulneradas en muchos sentidos. No solamente hablamos de las personas que han sido víctimas, sino también de las personas que han sido o han estado en un grupo armado y por este hecho no han podido, por ejemplo, estar en un colegio o entrar en una universidad o vivir y hacer parte y disfrutar de otros derechos que son importantes. Entonces sí creo que es el primer paso de un gran camino que tenemos que recorrer, pero sí creo que igual no con este hecho, pues ya vamos a tener una paz garante en todo sentido, porque sería una mentira. Sin embargo, vuelvo y digo, sí creo en que es un muy buen comienzo. Bueno, digamos, estos espacios son interesantes porque nos permite ver la visión interdisciplinaria de los psicólogos, los abogados. El abogado a veces es muy limitado, como le dice la profesora, a las normas. Si uno mira el acuerdo final para la terminación del conflicto, 316 páginas, que son un mínimo de entendimiento, dos partes que duraron confrontándose desde Guillermo Ospina Fernández, que
por repeler a 14 campesinos, terminó causando una guerra sin sentido. Más bien hubiera podido negociar con esos 14 campesinos en Marquetalia. Hoy, curiosamente, hay una nieta de ese señor que todavía tiene las banderas de la guerra. Entonces, Luis Joinet, relator de Naciones Unidas contra la Impunidad, del 97 saca las directrices Joinet, y uno de los principales retos para las sociedades en transición es, él no lo denomina reconciliación, sino la conciliación, una conciliación nacional, porque la reconciliación está más asociada a procesos de psicología, la resiliencia y demás. Entonces, uno de los retos es, aparte del instrumento normativo, que viene unos mínimos en que las partes, ninguna pudo derrotarse a pesar de las fuertes financiamiento, es que dejemos los discursos un poco de odio. Usted ve una cantidad de páginas que fulanito de tal en Estados Unidos atentó contra tal, hoy está pagando cárcel. Y mira, fulanito de tal, Timochenko, lo premian con el Senado. Entendamos que son contextos diferentes, que una cosa es el Daesh, Estado Islámico, y otra cosa es una guerrilla que lleva 53 años de lucha armada, organizada. Entonces, entendamos, eso es como comparar aguacates con limones, o sea, son totalmente diferentes. Y entonces, el reto es precisamente como sociedad construyamos. Ya dimos un primer paso, vino el Papa a hacer un segundo paso, dejemos la cizaña, construyamos como país. Aquí la barca cabemos todos, negros, blancos, gordos, flacos, gays, no gays, feministas, no feministas, todos cabemos porque somos un sistema plural, como lo mostraba la profesora Laura en esta imagen. Todos tenemos una visión para aportarle, y no es al revés, sino pongámonos también en la posición del otro y entendamos que es un proceso histórico. Muchos de nuestros abuelos quisieran al menos haber visto este momento. Usted ve en una imagen histórica, es en el río Atrato, donde los guerrilleros están ayudando a las Fuerzas Armadas precisamente en la implementación de las zonas veredales. Es una imagen totalmente diferente a las minas quiebrapatas, a los cilindros bombas, ¿no? Entonces, muchos aplaudieron cuando fueron los paramilitares al Congreso, Salvatore Mancuso y demás, 30% del Senado cooptado por los paramilitares. Ahí yo no vi que dijeran, uy, es que el inventario, que entregaron escobas, que entregaron manteles. Yo no vi ningún seguimiento internacional en la 975 que mencionó la profesora, pero en este que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, con el apoyo de la CAN, con el apoyo inclusive de la Iglesia Católica, con el apoyo de la Unión Europea, y nosotros mismos no apoyamos el proceso, pues puede que haya temas álgidos, difíciles, pero debemos avanzar hacia adelante como nación. Bueno, en relación a la pregunta, yo creo que las leyes, las normas y el acuerdo son fundamentales. No son suficientes, pero son fundamentales. Creo que toda norma y toda ley es como la base del edificio, pero el resto lo tenemos que hacer entre todos. Normalmente, entre que se formula una ley y la gente la empieza a incorporar en su vida cotidiana, siempre hay un momento bastante largo, esa es la parte complicada. Pero sin la ley no podemos hacerlo. Es como lo que pasó en Estados Unidos, o sea, la ley de abolición de la esclavitud se dio, pero el racismo continuó. Y incluso hoy en día se siguen presentando estas actuaciones racistas en las que todavía hay luchas necesarias para erradicarlo. Aquí pasa igual, o sea, necesitamos esa ley que nos dé los cimientos sobre los que vamos a construir la nueva sociedad, y como yo les decía en mi presentación, desde lo cotidiano somos nosotros los que construimos y afianzamos lo que se dan en las leyes. Yo creo que se están empezando a dar grandes cambios que de pronto no lo estamos notando, el hecho de que todos estemos hablando del tema por lo menos, que por lo menos digamos hay que hablarlo, hay que hablar de paz, hay que pensar otras formas de solucionar las cosas. Siempre ha sido violencia con más violencia, de hecho nuestras clases de historia era pasar de una guerra a otra, no nos decían qué más pasó, no, primera guerra, segunda guerra, guerra fría, y siga con todas las guerras, ¿y qué más pasó? No tengo ni idea, pero peleamos mucho toda la historia, es como la conclusión.
Entonces, digamos que estamos en un reto muy fundamental ahora y es que el país está decidiendo, ¿queremos seguir igual como estábamos o queremos tomar un nuevo camino? La pregunta es, quiero seguir un nuevo camino, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo creo que desde lo cotidiano estamos generando cambios. La vez pasada en Transmilenio, yo cuento mucho de eso porque es que desde lo cotidiano se ve cómo se está empezando a los discursos que se ven en lo político manifestarse en lo cotidiano. Y la vez pasada en Transmilenio se bajó un muchacho y se bajó a empujones porque no lo dejaron bajar y le pegó un codazo en la cara a un señor que estaba ahí esperando el Transmilenio. El señor se puso súper furioso y le lanzó otro puño de vuelta. Iban a empezar a pelearse y toda la gente como que se le hizo alrededor. Y a mí me llamó la atención y yo dije, en otros tiempos la gente haría espacio y que se peleen ellos. Pero ahora la gente empezó, no más violencia, dijo uno, y me pareció muy curioso porque la expresión que utilizó fue esa, no más violencia. No dijo, no se peleen, sino que de una u otra forma nos está hablando de un discurso que viene desde lo político. Y reaccionaron los dos que se estaban peleando como, ay, sí, no, es que fue él, pero aunque sea cambiaron, bajaron, desescalonaron el conflicto y bajaron por lo menos a hablarlo, a discutirlo, no solo con golpes. Entonces yo, no, fue él, no, es que no me deja bajar, no. Bueno, a la final tomaron distancia y cada uno tomó su camino, pero las personas intervinieron ahí y eso fue fundamental, porque ahí es donde uno se da cuenta que ya las personas dijimos, ya no más, ya no quiero que nos peleemos, solucionemos esto de otra manera. Y ahí vemos como el papel que tenemos todos también en eso, en mediar en los conflictos, en cuando estoy enojado decir, ¿le pego el puñetazo? No, pues por lo menos, bueno, le grito, no le grito, bueno, le hablo. Empezar a desescalonar el conflicto es fundamental y yo pienso que estamos haciendo actos políticos en cada decisión que tomamos. Solo un error, fue en el gobierno de Guillermo León Valencia, me equivoqué. Esto pasa en vivo, no para que quede registrado. Bueno, resolviendo la pregunta planteada, si las leyes son suficientes para consolidar la paz, creo que son necesarias. Es necesario que queden consagradas esas disposiciones mediante las cuales se puede alcanzar y consolidar la paz, pero no son suficientes por varios aspectos, uno de los cuales es que estas leyes no todas están reglamentadas, no se ha expedido unas disposiciones procedimentales para hacerlas efectivas, que es un problema que tienen muchas otras normas. En segundo lugar, porque tenemos que partir de eliminar esa práctica de solucionar las disensiones, dentro de ellas las disensiones sociales y políticas, a través de la violencia. Colombia es un país que en sus antecedentes históricos siempre ha estado precedido de violencia como una forma de solucionar las disensiones o los conflictos políticos o las diferentes posturas políticas y sociales. Estoy hablando de la Guerra de los Supremos en el siglo XIX, estoy hablando de la guerra entre federalistas y centralistas que termina con una efímera constitución de Río Negro en 1853, estoy hablando de la guerra de los 1000 días, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, estoy hablando del Bogotazo en 1948. Si vemos los hechos que anteceden el actual conflicto armado, no son sino la repetición de esa forma de resolver las disensiones a través de la violencia. No es sino la repetición de una pugna de poderes políticos, de poderes sociales, de poderes económicos, que buscan arrogarse también el poder político de todo el Estado, de toda la sociedad colombiana, ¿cierto? Entonces, debemos superar esos intereses y esas disensiones, y sobre todo superar esa forma de zanjar las diferencias. La guerra y el conflicto armado es promovida por unos sectores específicos, no es una guerra de todos los colombianos, donde sí están involucrados directa o indirectamente todos los colombianos, pero quienes las han promovido históricamente siempre han sido unos sectores
determinados que detentan ciertos poderes, porque la guerra no la pueden hacer dos vecinos sin ningún tipo de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos solucionar esas disensiones de otra forma, a través, bien sea de estos mecanismos legales o a través de una concepción natural, de una concepción moral, ¿sí? A través de una creencia interna de que existen otras formas diferentes a la violencia de solucionar los conflictos, y que ello va a redundar en beneficio de todos. Ahora, otra parte es que la justicia, en el contexto del conflicto armado y de este posconflicto que se avecina, no debe ser rogada. No es posible que las víctimas deban extender una solicitud de reparación y que esté sujeta a la decisión de un tribunal, ¿sí? Que esté sujeta a la discrecionalidad de esos funcionarios, a su diferencia de criterios, ¿sí? A las diferentes posturas que puedan adoptar, a la diferente interpretación de las normas que puedan tener, ¿sí? Pienso que para que se logre la paz y pueda consolidarse, la justicia debe tratar de ser de oficio, no debe ser a solicitud necesariamente de parte. Deben oficiosamente identificarse esas víctimas, repararse, ¿sí? Y no esperar a que extiendan una solicitud de que se realice un perdón público o una disculpa pública, porque los victimarios deben salir a la palestra pública a extender esas disculpas a las víctimas, y no esperar a que la víctima, si tiene el valor y si tiene la posibilidad y si tiene los medios y los mecanismos para hacerlo, extienda esa solicitud a través de un mecanismo que muchas veces va a ser dispendioso para ella, ¿cierto? Entonces, esos serían los tres aspectos que yo considero necesarios. Gracias. Bueno, voy a dar sin micrófono, pero básicamente para decir que los tiempos son de conciliación. ¿Sí? Esto fue por acá. Por acá, para la memoria histórica, para que quede bien grabada la memoria, porque la voz no es suficiente. Bueno, la justicia es local. Hoy por hoy son más importantes los conciliadores de la comunidad. No voy a hablar en términos jurídicos porque no todos son abogados, ni jueces, ni magistrados, ni con toga, ni sin toga, sino la comunidad tiene a sus propios conciliadores. Y a la gente que más le creen las comunidades es al conciliador en equidad, que es un vecino sin profesión, no es psicólogo, ni psiquiatra, ni abogado, ni economista, ni ha pasado por la universidad, y resulta que es el búho y el gurú de la comunidad, porque a esa persona le ponen cuidado, porque esa persona que lleva 70 años cuidando en los campos de Colombia a los enfermos de todos los extremos, sabe más de medicina que los sacrosantos médicos y los sacrosantos doctores de todas las universidades de Bogotá, y esas personas no tienen título. Esas personas tendrán título recurriendo a la memoria histórica, y ya las universidades se están uniendo para otorgar títulos a esos empíricos por un mandamiento del Ministerio de Educación Nacional. Se está haciendo memoria histórica todos los días. Y para concluir, no quiero ser extenso, es este ejercicio que se está haciendo acá a instancias de Luis, de Luisa, de Alejandra, de Edwin, de Ani, de Abelardo, de Benjamín, de cada uno de ustedes, es una muestra de que la sociedad civil se está empoderando y está asumiendo el proceso como es. Lo de las leyes y lo de la reglamentación de las leyes, con todo lo que se ha hecho, que es muy valioso, llega mucho más allá. Es seguir viendo el mundo patas arriba y poniéndolo patas arriba, como nosotros tenemos que hacerlo acá y lo estamos haciendo hoy, porque definitivamente, si no ayudamos a empujar el carro se va por el despeñadero, y no podremos decir que no tuvimos la oportunidad. La tenemos, la estamos haciendo, la estamos tomando, toca cuidar mucho el voto del próximo año, no se puede hablar de política, no estamos en espacios para el tema, pero es un voto fundamental para que el proceso funcione.
Y para que el proceso funcione, entonces debemos nosotros mismos por decantarnos, por hacer nuestra propia catarsis, qué país queremos, qué país nos estamos dando, qué mundo tenemos, qué mundo nos vamos a dar. Porque finalmente nosotros somos los que tomamos las decisiones y finalmente el proceso es viable y sostenible en la medida en que cada uno de nosotros impulse ese proceso. De otra manera, con muy buenas leyes, con un gran apoyo internacional y con todo lo demás, con la justicia en equidad, ganando terreno, con todo el mundo haciendo lo necesario desde la región, desde el territorio, habremos dado el gran salto. No sé si hay algo más para anotar. Gracias, profesor Benjamín. ¿Hay alguna otra pregunta? Damos por terminado. De pronto a alguien de los profesores que participaron quiera hacer alguna reflexión final. Bien. Entonces, pues agradecerles a nuestros participantes y agradecerles a ustedes porque hayan venido. Y próximamente estaremos organizando pues algún otro foro o algún otro espacio, ¿cierto? Conjuntamente entre psicología y derecho. Profesora. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que fue de mucho interés por las caras que les vi para los estudiantes, tanto de Psicología, Derecho e Investigación Criminal. Espero que de pronto lo que les hayan dicho acá a estas personas que vinieron les quede un poquito, ¿no? Y empiecen a pensar de pronto cómo ustedes, como dice Ana, no solamente desde lo profesional, desde lo legal, desde la realidad social, sino también ustedes cómo mismos están haciendo para transformar la realidad en que vivimos. Más para los psicólogos, me parece súper importante que ese cambio, esa reflexión empiece desde que así se pueda, se pueda extraer, mejor dicho. Y bueno, pues nada, les agradezco mucho y nos vemos en 15 días.